Con Roberto, además de entretenerte, aprenderás. Art Business, Radio Libertad. Muy bien, pues hecho el break o la parada técnica, pues retomamos la conversación con María y con Javier, ¿no? Oye, Javier, te voy a preguntar a ti ahora directamente. Yo sé que hemos hablado tú y yo además hace muy poquito, tan poquito como que es del año 2023, ¿no? Es verdad que es del principio del 2023, pero la orden que lo desarrolló fue ya más adelantada, a mediados de julio, y luego ha habido una modificación reciente de una cosa que se llaman certificados de ahorro energético, que yo cuando lo conocí, yo tengo que decir que además tú me abriste los ojos respecto de ello, me pareció interesantísimo por lo que nos va a contar Javier. ¿Qué es esto de...? Él va a decir que es un CAE, ¿vale? CAE es el acrónimo de Certificado de Ahorro Energético. No vamos a caer a ningún lado, ¿no? No hay caída. ¿Qué es un CAE? ¿Qué es un Certificado de Ahorro Energético, Javier? ¿Qué es un CAE? Bueno, lo primero, entendemos que los CAEs, los certificados de ahorro energético, son un mecanismo que ha venido a impulsar de verdad, y confiamos plenamente en ello, la eficiencia energética en España. La labor que ha hecho el Ministerio para lanzarlos nos consta que ha sido una gran tarea ardua, ha sido costoso, porque hay que introducir algo completamente novedoso en España. Sí que es cierto que se había desarrollado en otros países como en Francia, que había tenido mucho éxito, y en España empezó a lanzarse a partir del Real Decreto de enero de 2023, y ahora ya está en pleno funcionamiento. ¿En qué consiste un CAE? Un CAE es cualquier actuación que se realice en materia de eficiencia energética que conlleve un ahorro de energía es susceptible de ser monetizada, es decir, de que te paguen una cantidad de dinero por ella. Pongamos ejemplos sencillos como que en un edificio entero cambiamos la envolvente o cambiamos las ventanas. Eso conlleva un ahorro de energía. O en una industria se cambian unos motores, o se cambian unos aparatos de clima, o se cambia cualquier proceso. Todo eso conlleva ahorro de energía. Entonces, eso se monetiza, se calcula cuáles son los kilovatios, megavatios, gigavatios que procuran ese ahorro, y eso se puede... se le pone un precio. Hacer dinero. Se le pone un valor, ¿no? Efectivamente. ¿Quién paga este dinero? Esa es la pregunta. Pues dentro de lo que es el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, las grandes empresas de electricidad y de productos fósiles están obligadas a hacer una contribución anual a los grandes fondos. Al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Entonces se van a poder descontar estas cantidades, estos CAEs que adquieran, de esa cantidad que aportan. Al CAE habrá que darle un valor, que es una cosa que está todavía muy... Bueno, pues como todo valor, cada vez va a tener una oferta y una demanda y será susceptible de subidas y de bajadas. Pero indudablemente es interesante tanto para el que posee ese ahorro, es decir, el que ha hecho una inversión, ya sea en su casa, en su industria, en su comercio, en su nave industrial, ha hecho una inversión, se le va a dar un dinero que, mediante un proceso, al final acabará siendo asumido por las empresas que tienen que aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Bueno, ya sabemos entonces, esto es un añadido, ¿verdad? Entiendo que es un añadido a estas, digamos, subvenciones que se obtienen por mejoras en la eficiencia energética. Esto que decimos ahora, bueno, la rehabilitación de edificios que conlleven ahorros de energía energética de un 30, un 50, un 60, van teniendo unas subvenciones que pueden llegar hasta el 80%, creo, si no recuerdo mal. Una barbaridad, sí. De total, es decir, que los que nos escuchan, ya lo hemos hecho aquí en alguna ocasión, pero es significativo, porque, claro, alguien que hace una inversión de 100 y que puede conseguir que le subvencionen 80, oye, pues no es todo, pero no, es una barbaridad. Pero además de esa que ya hemos hablado aquí alguna vez de la rehabilitación que conlleve medidas de eficiencia de ahorro energético, esto es un complemento, es a más, es además. Efectivamente, es compatible con las demás ayudas, con todas no,
porque como bien ha dicho Javier, esto es del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Lo que antes hacía el Ministerio era que este dinero lo daba al IDAE, que lo repartía a las comunidades autónomas en distintas ayudas. Y ahora va a dejar un dinero para que lo siga gestionando el IDAE con estas ayudas y otro dinero que las utilities lo pueden conseguir por medio de estos CAEs. Fantásticos. Entonces, resulta que si tú has conseguido un plan para ir, has conseguido una subvención, una ayuda de esa rehabilitación que contempla el 80%, a lo mejor ahora puedes conseguir, no sabemos qué cantidad, sí, pero te puede ayudar a aportar una cierta cantidad más extra que además no tenías pensado, que nunca puede superar la inversión, ¿de acuerdo? Por supuesto. Eso nunca. Solo faltaba. Pero ahí tienes unos ahorros que, vamos, nosotros, fijaos, hemos tenido la suerte desde que nos hemos constituido desde que ha salido el sistema. Esto, lo que es el Ministerio de Transición Energética, el de la ministra Rivera, Teresa Rivera, ha homologado una serie de compañías, también vamos a decirlo. Vosotros sois una de las pocas que hasta ahora mismo están homologadas, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos en ese proceso. Hemos presentado toda la documentación necesaria. La semana pasada nos dijeron que teníamos un tema que teníamos que subsanar. Bueno, eran dos temas en realidad, pero bueno, uno era que habíamos puesto mal la letra de un DNI, Vaya. O sea, cosas menores, era lo que teníamos que subsanar, afortunadamente, con lo cual ya entiendo que ya en muy breve plazo nos convertiremos en sujetos delegados. Para definirlo muy sencillamente, el Ministerio... ¿Qué es un sujeto delegado? Pues un sujeto delegado, a ver, si tenemos la figura de un poseedor de ahorros, que es que soy yo. Por ejemplo, nosotros aquí en esta emisora, que no es nuestra, pero hacemos una actuación que conlleva una subvención por la vía de los fondos Next Generation o lo que sea, y además podemos conseguir un CAE, algún CAE, 30 CAEs, ¿no? Eso es. Y eso nos lo gestionaría un sujeto delegado. Un sujeto delegado, efectivamente, por mediación vuestra directamente con vosotros o a lo mejor con una ingeniería que os ha realizado ese trabajo. Nosotros seríamos, como has dicho, el poseedor del CAE. Poseedor del CAE. Nosotros firmamos un convenio con vosotros en el cual, oye, o sea, que nos cedéis esos ahorros para convertirlos en CAEs, porque convertir eso en CAE lleva un proceso en el cual hay que realizar unas mediciones, es decir, hay que ver que lo que decís que habéis hecho es cierto, que las mejoras están implantadas, que se ahorra tanto como decís. Entonces nosotros hacemos todas esas mediciones y las presentamos. ¿A quién se las presentamos? A una empresa verificadora, que puede ser una Enor, un Bureau Veritas, un Equa, una empresa verificadora. Y la empresa verificadora, cuando te dice OK, lo presentamos, los sujetos delegados, lo presentamos a las administraciones, en estos casos a las administraciones a cada comunidad autónoma. La comunidad autónoma es la que dice OK, esto que antes era un ahorro, ahora es un CAE. Y ya nosotros podemos hablar con los sujetos obligados para negociar con ellos para que los compren. ¿Por qué es importante la figura del sujeto obligado? Porque lo que no querían era que esto se convirtiera en un mercadillo en el que cualquiera participara y cualquiera pudiera estar ahí un poco quizás maleando estos productos. El Ministerio tiene mucho interés en que esto sea una cosa muy seria, que salga muy bien, porque tenemos que reportar estos datos al PNIEC, al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y entonces ha dicho, solo vamos a seleccionar una serie de empresas que sepan, que tengamos constancia de que lo hacen bien. Y entonces han puesto unas barreras de entradas, pues tienes que tener mínimo de 6 ingenieros con más de 3 años de experiencia en eficiencia energética, tienes que tener en plantilla un economista, tienes que tener en plantilla un jurídico, tienes que tener unos fondos propios superiores a los 500.000 euros, un seguro. O sea, han dicho, aquí no va a entrar cualquiera, y de momento pues estamos ahí 25 o 30 empresas, supongo que entrará alguna más, que seamos los que podamos realizar esas gestiones de los CAEs. Vale, entonces yo ya hemos hecho aquí esta actuación, hemos tenido las subvenciones por un lado, hemos conseguido 30 CAEs y digo, ¿y ahora qué hago yo con 30 CAEs? ¿Qué puedo hacer con 30 CAEs, María? Ponerlos a la venta. Lo que pasa es que normalmente, efectivamente, para poderlos poner en el mercado, lo tienes que hacer de la mano de un sujeto delegado. O sea, eso es lo que te están pidiendo, que no entre cualquiera y diga, no, a ver, yo tengo, no, tienes que ir de la mano de un sujeto delegado. Es muy importante que cojas bien los datos antes para asegurarte, como decía Javier, todas las evidencias de lo que había antes y lo que hay después. Con todas las evidencias bien tomadas, aseguras ese ahorro. Y hay una cosa fantástica que han hecho, a mí me ha gustado mucho, porque venimos un poco con el modelo francés, que tienen ellos ya definidas 200 fichas más o menos, y nosotros hemos sacado, bueno, el Ministerio ha sacado ya 50 fichas y en breve quiere publicar más fichas, porque en cada ficha vienen las cosas mucho más asentadas. Ya no es que voy yo y te digo, uy, que si cambias esto vas a ahorrar mucho, no. Es que el Ministerio
con su herramienta de cálculo, con su ficha, te dice que si cambias esto por esto, vas a ahorrar tanto y te salen tantos CAEs para que a partir de aquí puedas negociar. No es que venga alguien y te diga un número, no, porque yo creo que ahorro más. No, mira, es que está tabulado. Está tabulado, ¿no? Está esta ficha. Si ¿no? haces esta actuación, son 32K. Exacto. Y entonces está muy bien, porque es algo ágil, fácil, rápido, y a partir de ahí se puede llegar a un acuerdo más sencillo para verificar, para pasar a la verificación y obtener ese dinerito extra. Javier, ¿y rápidamente. Si esto lleva, perdón, María, ¿y si esto lleva algo más de un año? Porque el decreto, si no recuerdo mal, es del 24 de enero del 23, por tanto lleva un año y un mes y pico, ¿no? Yo creo que estoy en este mundo me refiero profesional, no de la energía, pero en este mundo empresarial que está relacionado con este mundo que también toca la energía. ¿Por qué no se conoce? ¿Tú crees que se conoce, que lo conoce todo? No se conoce todo lo que se tiene que conocer. ¿Quiénes lo estamos conociendo en este momento? Los que estamos metidos en el sector de la energía, los que estamos trabajando con estos temas, pues indudablemente lo conocemos y aprovechamos y agradecemos oportunidades como la que nos prestáis para divulgarlo, para darlo a conocer a todos los demás. Es que es muy importante, ¿no? Es que sí, mira, yo estaba haciendo aquí unos números, ahora te he dicho, vamos a poner algún ejemplo de dineritos, que al final es una cosa que... Mira, cambios en equipos de climatización en una industria o cambios en la envolvente de un edificio pueden suponer ingresos extras a las empresas de 20.000, 50.000, 80.000 euros. Ya no te quiero decir cuando hablamos de empresas con consumos electrointensivos. Entonces ahí ya la cifra es muy superior. Pero por eso te digo que es dinero real, es dinero además, tiene una ventaja con respecto a las subvenciones. Las subvenciones tienes que presentar hoy unos papeles, esperar a que se abra el plazo, ver si tienes todos los papeles bien presentados y que te den la subvención y a lo mejor dentro de un año y medio, 2 años y medio, te ingresan el dinero. Vale, ahora con este sistema de los CAEs tú ya tienes unos ahorros, se los llevas a un sujeto delegado y el sujeto delegado te dice, oye, mira, yo por este potencial ahorro, luego en el convenio habrá algunas especificaciones, te pero consigo tantos CAEs. Te puedo dar este dinero. ¿Te interesa? Sí, me interesa. Pues bueno, el primer paso sería, Javier, perdón si lo he entendido yo, si lo entiendo yo que soy muy cortito, lo entenderá todo el mundo. El primer paso es una actuación, como os ha dicho María, conforme una ficha que forma un estándar, me dice, si usted hace esta actuación va a tener 32 CAE. Y el siguiente paso, que todavía no se sabe, habéis dicho, es ¿y cuánto vale cada CAE? ¿No? Exacto. Habrá un proceso de negociación. Hablamos tú y yo antes de entrar al estudio, al aire, hablábamos, ¿es un valor, es un bien mueble o es un valor mobiliario? Yo te decía, yo creo que puede ser un valor mobiliario en tanto en cuanto va a ser susceptible de transmisión. Exacto. Puede que llegue un momento en que haya un mercado de CAEs en el que se coticen. ¿Qué puedo hacer yo con esos CAEs? ¿Vendérselos a otro? Lo más sensato es que como cuando está en manos del usuario final, solo es una oportunidad de ahorro realmente. Y para que se convierta en CAE tiene que intervenir un sujeto delegado, pues entonces la negociación la puedes hacer de la mano del sujeto delegado. Sí, por supuesto. Entonces, al final, ¿qué es lo que tiene? Tiene un valor. El valor oficial ahora mismo, para que tengamos los números, el valor máximo que puede alcanzar este año es 182 euros. Un CAE. 1.000 CAEs. 1.000 CAEs. Es decir, 1 megavatio ahorrado. Vale, perfecto. 1 megavatio hora ahorrado. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues ese es el valor máximo. De ahí el sujeto obligado, para que le compense directamente, pues tiene que llevarse su parte, lógicamente. El sujeto delegado la suya, el verificador la suya, tienen que venir distintos agentes. ¿Cuál es el valor que se está dando al final de la cadena? Variapinto y multicolor, porque está empezando el mercado. ¿Qué es lo que tiene pensado el Ministerio? Que si el precio del CAE o se eleva demasiado o baja demasiado y se puede romper, pues se han guardado en la manga la creación de una posible subasta. Que no está... Eso es normal, eso me parece bien. Claro, sí, ellos no quieren intervenir directamente, sino que lo que quieren es generar que el mercado sea ágil. Entonces, han propuesto, que está todavía en fase de elaboración, porque tienen que superar ciertos escollos legislativos, según tengo entendido, para que eso ayude a que el mercado se estabilice y que tengan unos precios lógicos y que sea un mercado ágil y que el objetivo es que el usuario final quiera ahorrar y quiera poner sus ahorros en el mercado, como has visto tú, esos CAEs, ¿qué hago con ellos, no? Claro, nosotros me refiero a Roberto y yo, ¿no? Somos economistas. Claro, el problema de todo esto es que si no se regula bien, tú has dicho una subasta en el mercado, también hay una subasta eléctrica, ¿no? Es decir, que el precio de la energía se negocia
vía subasta, ¿verdad? Y yo me parece bien, porque que si no se podría llegar a una situación de monopolio o de oligopolio, es decir, muy pocos sujetos delegados y muchos CAE, pues, oye, al final regulan el mercado. Me parece bien que el ministerio diga, oye, si esto se nos va de madre y resulta que el precio de un CAE sube muchísimo, pues mediante un mecanismo, el que fuera. En este caso de subasta, podemos regularlo y volverlo a su sitio, ¿no? Eso me parece muy bien. No, resulta muy interesante. O sea, yo os digo, de verdad que el modelo y el formato es mucho más ágil que las ayudas. Además, interviene el consultor desde el principio. Por lo tanto, también ayuda a la cuantificación de los ahorros. A ver, este año, no sé si, como bien sabéis, las empresas electrointensivas y gasintensivas tienen obligación de tener una ISO 50001, tienen obligación de implantar las mejoras que les vengan derivadas de estas revisiones energéticas. Las grandes empresas tienen que hacer auditorías energéticas cada 4 años y este año también les toca. Nosotros estamos inmersos ya en toda esta campaña. Si haces una auditoría energética buena, ya tomas bien los datos y ya puedes plantear esas mejoras que además están en esta ficha, en estos catálogos, y dices, voy a tomar bien los datos por si acaso mi cliente las quiere llevar a cabo, que tenga bien los datos, los pueda transformar en CAEs. Entonces, de repente, las auditorías de calidad toman el doble de sentido, el cálculo de los ahorros bien hecho toman el doble de sentido, y cuando quieres hacer una sustitución, por ejemplo, de vamos a poner algo más sencillo, un cambio a LED simplemente, pues a lo mejor te interesa hacer un estudio lumínico bien planteado y hecho para que el ahorro sea coherente y no simplemente cambiar unas luminarias por otras, que es lícito también, pero a lo mejor estás poniendo más luminarias de las que realmente necesitas porque los nuevos sistemas son más potentes. Entonces, este sistema está reactivando el trabajo bien hecho, porque viene muy calibrado el ahorro y además eso te da una aportación económica que te simplifica y te facilita ¿cómo es el periodo de retorno, ¿no? Te lo reduce. Oye, Javier, y entonces el Ministerio ha contado con las empresas del sector. Tú ahora eres vicepresidente, pero has sido presidente de la Asociación de Empresas Energéticas A3E. ¿Ha contado con vosotros? ¿Os ha consultado esto? No digo que lo haya negociado, pero por lo menos que os lo haya puesto en conocimiento y hayáis tenido posibilidad de haber aportado, hecho aportaciones técnicas. En esta ocasión tengo que decir que sí, y que de una forma muy proactiva. Desde el primer momento, tanto la secretaria de Estado de Energía, Sara Gessen, como todo su equipo, liderado por Jacobo Llerena, Guillermo López y Mar Blázquez, han apostado muy claramente por la eficiencia, por los CAEs y por hablar no únicamente con nuestra asociación, A3E, Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, con otras asociaciones que existen en el sector, porque están muy convencidos de que tenían que sacar un proyecto bien sólido y que fuera adelante. De hecho, los CAEs se aprobaron prácticamente, el último borrador que se aprobó, el último decreto, fue prácticamente antes de las últimas elecciones. Es decir, apostaban que estando o no estando allí, querían que saliera este proyecto adelante. El trabajo que están haciendo, en este caso, lo tengo que decir, es muy Pues es que hay que decirlo, porque a mí me parece muy importante por una razón, ¿veréis? La razón es la siguiente. Todos los que me conocen, vosotros me conocéis y me conocen profesionalmente en los cargos que desempeño o en el Colegio de Economistas o en el Consejo General o ahora recientemente con la incorporación al Pacto Regional por la Vivienda. Una de las de la Comunidad de Madrid, ¿no? Una de las obsesiones que tengo es el diálogo. O sea, si es que no cuesta nada, que las administraciones públicas llamen, no digo a mí, os llamen a vosotros, a los que entienden de cada cosa en concreto y les digan, vamos a hacer esto, tenemos esta idea. Lo ponemos en vuestro conocimiento. A ver, estudiando y aportándonos ideas, ¿no? Pues, todo lo que sea mejorar, bienvenido sea, ¿no? Eso es. Y como comentabas tú antes, también la divulgación. O sea, todo lo que podamos hacer y cualquiera que quiera que les ayudemos a explicar más el tema que lo que son los CAEs. Te digo asociaciones, como te digo comunidades, como te digo asociaciones de profesionales o de empresas, que cuenten con nosotros para divulgarlo, porque entendemos que es muy interesante para la eficiencia, para la sostenibilidad, pero también muy interesante para las empresas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, oye, y ya nos habéis puesto algún ejemplo de práctico, nos ha hecho incluso algún cálculo, Javier, pero sé que tenéis vosotros experiencia y que habéis hecho ya, os ha hecho más de 100, me parece que has dicho, o 1000, ya no me acuerdo cuántos eran, un montón de actuaciones, no digo esto de ahorro energético, sino, ahora hablo en general, no digo de CAE, sino de
mejoras para conseguir eficiencia energética. Sé que tenéis en tema de edificación, en tema industrial, en tema comercial. ¿Nos quieres poner algún ejemplo? No quiero decir nombres, pero que hayáis hecho y que, pues mira, en una industria de estas características él nos ha hablado. Si Pues, te ocurre alguna, A ver, o si no, de lo que tú nos quieras contar. no, a ver, encantada. A ver, son muchos ejemplos, tendría que pensar exactamente para no equivocarme con los números. Lo que sí que me hace mucha gracia es en las grandes industrias, cuando les propones la primera alternativa y les pones los números encima de la mesa, como decíamos antes, no se lo creen. Cuando ya les acompañas a hacer la primera prueba y medirlo, entonces ven que no baja la calidad de su producto, que por supuesto es lo más importante, y que consiguen reducir los consumos, y entonces ya se producen dos efectos. El primero es que quieren hacer esa implantación en todas sus plantas, y la segunda es que no se quieren separar de ti.